Muy buenos días, alumnos. Un gusto tenerlos. Estábamos haciendo tiempito para que se conecten más alumnos. Empezamos nuestras clases de gramática. Felices con ustedes porque es un grupo muy potable, andan re bien. Nos comentaba ayer la profe Ani y la profe Amelia, que están re bien, así que eso nos entusiasma, nos llena de alegría. Por ahí nos damos cuenta que las clases de gramática, medio como que no le gusta tanto la clase de gramática, pero bueno, van súper asociadas, así que es un gusto que nos sigan. Hoy vamos a hacer un poquito ejercicios de fijación. Tomamos para ello el último integrador del año pasado. Si bien los resultados fueron satisfactorios, hay algunos puntitos que reforzar, así que entre todos vamos a ir resolviendo cada uno de los puntos y desde la semana que viene sí vamos de lleno a los contenidos de este tercer año. Fíjense que parece todo una irrealidad el hecho de decir estamos ya en tercer año, tanto ustedes como nosotras al frente de esta capacitación. Es todo un logro. Felicitaciones a todos ustedes y bueno, le deseamos acá con la profe Luz un año excelente. Exitoso para todos, tanto para ustedes como para nosotros. Bien, fíjense que el primer punto de estas actividades que tenían en el integrador, en el último integrador de noviembre, dice, primer punto, subraya los verbos presentes en la siguiente lista. Acá nosotros observamos, corrigiendo los integradores, que había ciertas confusiones con respecto a cuáles eran los verbos. ¿Sí? Acuérdense que los verbos indican acciones, procesos, estados, ¿sí? Pueden estar en esta lista conjugados o pueden estar en infinitivo. Entonces, a ver quién se anima a tomar la palabra y a desarrollar este primer punto. Hay algo acá que queremos resaltar que tiene que ver mucho con la interpretación de la consigna y con la comprensión de la consigna. Si nosotros decimos subraya los verbos, no es resalta, no es poner en negritas, no es hacer una lista, sino que subrayar, que parece que es una tontera, pero en realidad si se subraya es eso y no otra cosa. Esas cuestiones que a veces parecen como al paso son importantes, ¿sí? Buen día, profe. Buen día, Lourdes. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Comienzo? Sí, por favor. La palabra apareció, acercaba, cansar, alaba, ¿Sí? caían, llevé y desvelo, puede ser. Faltan dos. Muy bien, faltan dos. Antes, Eso, Cesó, Bien. muy bien, y Muy bien, Ethel. juegan, juegan. Muy bien. desveló, Desveló. Muy bien. desvelo. Bien. Porque los otros casi son sustantivos. Exactamente, son sustantivos. ¿Cuáles estarían ahí en infinitivo? cansar, 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 ¿está? Fíjense que por ahí algunos me ponían aba, como que era un verbo. Entonces por ahí de repente recurran al diccionario, chicos. Entonces al saber el significado nos vamos a dar cuenta qué tipo de palabra es, ¿sí? O si dudamos de la conjugación, podemos pensar, bueno, ¿cuál podría ser el infinitivo, no? Ajá. Y si no reconocemos a abar como un infinitivo, entonces probablemente no sea un verbo. Bien. Pasamos al punto 2. Muy bien, Lourdes, muy bien. El punto 2 dice, completa el cuadro. Recuerden ustedes que nosotros habíamos visto, habíamos dado el tema de los verbos
los tiempos verbales en los que un verbo en infinitivo podía ser conjugado, ¿sí? Y también vimos que había verbos regulares e irregulares. A ver, ¿quién se anima a decirme a qué llamamos verbo regular? Y por ende ahí vamos a deducir qué es un verbo irregular. ¿Quién se anima? ¿Cuándo un verbo era irregular o cuándo un verbo es regular? Puede ser que un verbo sea regular cuando sigue los modelos de conjugación. Bien, cuando Amar, sigue, partir y temer. perfecto, cuando sigue la misma conjugación de los verbos modelos, ¿sí? De la primera terminación, amar, Cuando no pierde su raíz, ¿cómo? es un verbo regular cuando mantiene su raíz. En parte, Parcialmente sí. sí, en parte está bien tu respuesta, ¿sí? Pero faltaría algo más para que sea regular. Mantiene la raíz, perfecto. ¿Y qué también debe mantener? La desinencia. La desinencia, ¿sí? Perfecto. Un verbo es regular cuando no hay cambios en la raíz y tampoco ocurren cambios en la desinencia con respecto a la desinencia del verbo modelo, ¿sí? Bien. Cosa contraria a lo que sucede en un verbo irregular, que Cosa puede contraria. cambiar la raíz o la desinencia. Ajá, o ambas, ¿sí? O ambas, sí. Bien. El primer verbo de la lista, ¿cuál sería? En infinitivo. Recordar. Recordar. Recordar, muy bien. ¿A qué terminación pertenece? Primera A la conjugación. primera conjugación, muy bien. El verbo que está escrito ahí, que está conjugado, recuerdo, ¿a qué tiempo pertenece? Presente. Pasado. A ver, Lourdes, ¿por qué decís pasado? Pasado. Yo recuerdo. Presente. Presente, Ethel, muy bien. Yo Presente. recuerdo, tú recuerdas. Presente. ¿Y de qué modo? ¿A qué modo pertenece? Indicativo. Modo indicativo, perfecto. ¿Qué les parece? ¿Va a ser un verbo regular o irregular? Observen su infinitivo y fíjense cómo está conjugado ahí el verbo. Sí, anímense, chicos, que estamos para aprender. Miguel, muy bien. Axel, muy bien. ¿Y por qué les parece a ustedes que es irregular? No te escuchamos, Ethel. Porque hay un cambio en la desinencia, ¿puede ser? ¿Te parece vos que es en la desinencia? Fíjate cómo... En la raíz. En la raíz. Ah, la raíz. Bien. Acuérdense que cuando nosotros veíamos morfemas, Recorda, claro. ¿sí? Recordar, saco ar y me queda record, ¿cierto? Y acá Sí, es sí. recuerda, y ahí hay una que la O se transforma en UE. ¿Cómo se llama eso? Cuando una vocal pasa a ser dos. No me acuerdo. Diptongo. Diptongo, muy bien, una Diptongo. diptongación. Muy bien, muy bien. Se diptonga, perfecto, perfecto. ¿Entendieron ahí la diferencia? Recordar cómo se diptonga la O en UE, ¿sí? Entonces ese verbo no va a ser regular, porque ya hay un cambio en su raíz. Y como decía la profe Luz, ahí hay que, cuando tenemos el verbo en infinitivo, nos damos cuenta que pertenece a la primera conjugación, su desinencia va a ser ar, record es su raíz y sucede un cambio, en este caso una diptongación, ¿sí? Entonces va a ser un verbo regular, está conjugado, pertenece a la primera persona del presente del indicativo, ¿sí? ¿Se animan con el segundo?
miraban. ¿En qué tiempo está? Presente también. Bien, Pasado. Pasado. lo Sí, corroboramos, miran, sí, sí, lo sí, corroboramos, sí, claro, sí. porque yo digo, en presentes, Ellos miran, claro. claro, ellos miran, ¿sí? Sí, sí, sí. En cambio, en pasado es miraban. Muy bien, muy bien. Pero no está mal, a ver, no está mal equivocarse. Lo que tenemos que hacer es corroborar. Nosotros podemos tener una hipótesis, a veces nos confundimos, pero corroboremos, siempre corroboremos. Hago las pruebas de reconocimiento y digo, no, me parece que cuando conjugué, ahí me di cuenta que no era miraban presente, sino que es pretérito, ¿sí? Que es pasado. Bien, y es un verbo regular o irregular, mirar. Regular. Regular. Regular, muy bien, es Bien. un verbo regular, muy bien. La raíz se mantiene, ar, y el verbo modelo me dice que justamente amar es amaban, ¿sí? Y entonces la desinencia también me muestra que es igual, ¿sí? Perfecto, muy bien. Y después tenemos caminaríamos. Bien, Axel, Futuro. Futuro. caminaríamos. Futuro es caminar. Condicional. Condicional, ahí está, muy bien, muy bien. Pero está bien, Ethel, porque usualmente el condicional y el futuro van como de la mano, tienen como una similitud, una semejanza, ¿sí? Pero el futuro del indicativo es caminaremos, ¿sí? Es como una certeza, hay una fehaciencia un poco más marcada, diferente a el caminaríamos, es como una condición, una posibilidad. Antes se le conocía como potencial, le decían antes, ¿sí? Capaz ustedes habrán escuchado eso alguna vez en la secundaria, potencial. Bien, caminaríamos. ¿Cómo es caminaríamos? Dijimos entonces que es un condicional del modo indicativo. ¿Y cómo lo ven a caminar? ¿Como regular o irregular? Como regular. Como regular, muy bien, perfecto, como regular. Bien, bien, ¿Y bien. qué persona sería? ¿A qué persona pertenecería? Caminaríamos. Primera, segunda persona del plural. Primera de plural. Primera del plural. Perfecto, Ethel. Acá Axel nos dice, profesoras, ¿a qué se refiere cuando un verbo no es pronominal? ¿Qué ejemplo, o sea, específicamente a qué te referís? Porque los verbos pronominales usualmente son los que trabajan con un pronombre, ¿no? Como por ejemplo, animar, ¿no? Y usualmente se trabaja con animarse, animarme, animarte. Es como que siempre trabajan con pronombres, no están solos, no es como comió. ¿Alguien comió? Manzanas, Claro no que necesita un pronombre. Caminarme. Caminarme no lo necesita, pero animar es sí, a menos que yo anime a alguien, ¿no? Pero si yo hablo de justamente una acción que recae, es animarse a hacer tal cosa. Yo tengo que animarme a conseguir ese trabajo. La profesora Alba se animará a estudiar coreano, ¿no? Entonces, esas cuestiones usualmente son verbos pronominales, pero no sé a qué te referís, Axel, específicamente. Si nos querés dar un ejemplo, entonces ahí podemos ir viendo. Porque acá dice que no es pronominal. Hay muchos verbos que no son pronominales, por ejemplo, mirar, caminar. No necesitan de la exigencia de un pronombre. Caminar, sí. Miguel, caminar es regular. ¿Está bien tu respuesta? Sucede que a veces investigaba en internet acerca de algunos verbos y me sale que no es pronominal. Ah, perfecto, sí. Es No. más, la RAE, por ejemplo, divide en los que son transitivos, intransitivos, ¿sí? Es decir, lo que necesitan, por ejemplo, de un complemento objeto directo, un complemento directo, sí, es el mismo nombre, no se preocupen por eso. Entonces, fíjense que está muy bien que vos investigues en internet. Pronominal significa que no siempre necesita un pronombre. Entonces, si no es pronominal, no necesita siempre un pronombre. En cambio, los pronominales es como que exigen un pronombre, como por ejemplo, no en todos los casos, usualmente son variantes, ¿no?
levantar, a menos, tiene dos variantes. Alguien levanta pesas, alguien levanta la caja, Juan levanta el papel que se cayó, y ahí no es pronominal, no necesita un pronombre. Pero cuando habla de uno, ¿sí? De sí mismo, por ejemplo, yo te digo, yo me levanto, tú te levantas, él se levanta. Y sí o sí en ese momento exige un pronombre. No puedo hablar de levantarme de la cama sin ese me, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso sí son pronominales, sí o sí necesitan del pronombre para satisfacer su significación en ese contexto, ¿sí? Porque nosotros tenemos una lengua muy variada, entonces depende del contexto oracional, cambia todo. Bien, vamos a hacer entonces... Disfrutar, creo que queda. Disfrutar. Vamos a hacer disfrutar. A ver. Salí a comer. No, está re bien. Axel, nosotros contentísimas de que vos investigues y que nos preguntes, porque seguro también ayuda a poder dilucidar otras dudas de otros compañeros que quizás las tenían o ni siquiera quizás pensaron en eso, pero después se dieron cuenta que les sirve, ¿sí? Bien. Igual que el tema, chicos, el tema del tiempo verbal y los modos verbales, por ahí en nuestra cotidianidad no vamos a usar, pero es importante que como cultura general tengamos que el modo indicativo tiene tiempos simples, tiempos compuestos, presente, pasado y futuro. Generalmente nos manejamos con lo simple, con el ayer, con el hoy, con el mañana, pero que por lo menos tengas en su conocimiento que existen tiempos verbales y qué denominación reciben. ¿Está? Como cultura general. Bien, ahora sí nos vamos con el próximo verbo que es disfrutó. Fíjense que tiene tilde, disfrutó. Vemos qué tiempo verbal, cuál es su infinitivo, si es un verbo regular o irregular. ¿Disfrutó está en pasado? Sí, perfecto. Es un verbo regular. Bien. Bien, muy bien. ¿Y cuál sería el tiempo verbal? El pasado, ¿cómo se llama? Simple. Lourdes. El pretérito perfecto simple. Excelente. Del modo Indicativo. indicativo. Bien. Muy bien. Fíjense Excelente. que ahí hay una diferencia y que algunos cometieron errores con esto. Disfrutó es algo, disfruto es otra cosa. La tilde me está cambiando el tiempo, el modo del todo me está cambiando. La persona, todo me cambia. Lo único que se mantiene es el singular, nada más. Porque disfrutó está en la tercera persona del singular del pretérito perfecto del modo indicativo, ¿sí? Disfruto está Presente. en la primera persona del singular del presente del modo indicativo. O sea, cambió muchísimo. Una tilde cambia significado para nosotros, ¿sí? Entonces, atendamos a eso. Bien, muy bien. Pasemos a Hemos llegado. hemos llegado. A ver, califica, le dejamos ahí, ¿sí? Vamos a hemos llegado. Recurran a su machetito, al que yo le decía que tienen que tener. ¿Compuesto? ¿Cómo, Lourdes? No te escuchamos. ¿Es un tiempo compuesto? Sí, Un tiempo muy compuesto, bien. muy bien. ¿Y por qué Lourdes? Y porque tiene un auxiliar, hemos, y Porque después está está el acompañado. verbo Muy llegar, bien. Muy bien, de Lourdes. llegar, que proviene de llegar. Excelente, muy bien. ¿En qué tiempo estaría? Presente, Fíjate si es un tiempo compuesto. pretérito, Pretérito. pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto, hasta ahí estaría. Pero no es simple, porque está... ¿Vos dijiste o ya? Compuesto. Compuesto.
¿sí? Pretérito perfecto compuesto. ¿sí? Es simple, ¿eh? Es simple, chicos, siempre y cuando vaya acompañado por el verbo haber, ¿sí? Va a ser compuesto, siempre va a aparecer el el había, el hemos, el hube, ¿sí? Hubiera o hubiese, siempre está acompañado por el verbo haber. Entonces, al estar acompañado por el verbo haber, va a ser compuesto, ¿sí? Y el modo, pretérito perfecto compuesto Negativo. del modo indicativo. Excelente. ¿Y qué persona? ¿Plural o singular? ¿Y qué persona? Hemos. Primera del plural. Primera del plural. Primera del plural. Nosotros, nosotras. Otros, Acuérdense que tenemos 3 personas en singular, yo, tú, él, ese él puede ser tú, puede ser vos, puede ser usted, ¿sí? Y las 3 del plural, nosotros, vosotros, ellos o ustedes, ¿sí? Súper bien, súper bien. Excelente. Súper bien. Ese hemos llegado, entiendo Lourdes porque dijiste presente, porque le hemos llegado, esa forma del verbo tiene la tendencia a explicar algo que inició en el pasado y sigue en el presente, ¿sí? Entonces por eso te da esa idea de presente, pero en realidad es algo que inició en el pasado y perdura en el presente, ¿sí? Inclusive tiene también ideas de proyecciones a futuro, ¿sí? Por eso pero como inició en el pasado es un pretérito, ¿sí? Bien, muy bien. Vamos a pasar entonces al próximo punto, ¿sí? Acentuación. Y se completa el cuadro atendiendo a la acentuación de estas palabras, ¿sí? Reto, sintéticamente, mentol, corona, espinel, décima, península, reloj, mina y analógicamente. Las sobresdrújulas creo que están cantadísimas, ¿cierto? O sea, aparecen ahí como, hola, mírame, estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sobresdrújulas? Sintéticamente, Sintéticamente y analógicamente, Excelente. Perfecto. las esdrújulas, Décima, península. décima y península, muy bien, muy bien. Graves, Mina, mina, corona, corona y reloj, Reto. reto. Reloj, si fuese grave, yo diría reloj, no reloj, ¿sí? Pero vemos siempre la acentuación porque a veces pasa, uno se confunde, pero si uno prueba cómo queda, se da cuenta que está mal. Por ejemplo, es reloj, no reloj, si fuese grave, ¿sí? Y uno dice, yo no digo reloj. Entonces ahí es como nos damos cuenta que en realidad que es reloj. Aguda. aguda. aguda, Muy bien, ¿qué otros Aguda. agudos tenemos? Hay 2 más. Sí, mentol, Mentol, mentol. Perfecto, Edgardo. ¿Y otra Y más? espinel. Y espinel. Espinel. Sí. Entonces acuérdense, agudas, graves, esdrújula y sobreesdrújula. No necesariamente estamos refiriéndonos a la tilde, sino a la mayor intensidad con que pronunciamos una sílaba, ¿sí? Bien, ¿les parece chicos, fácil esto de la acentuación o les cuesta un montón? ¿Qué les cuesta? Si la regla de colocar o no la tilde, o ¿qué? A mí los tiempos verbales por ahí diferenciar, los compuestos. O sea, si no tengo el machete, me cuesta. Cuesta? Sí, sí. Hay que estudiar más eso. ¿y la acentuación no? ¿Estamos tranquilos con eso?
Rosa también dice que los tiempos verbales le cuestan, ¿sí? Es normal que nos cuenten los tiempos verbales, porque en realidad los tiempos verbales a veces nosotros los dejamos mucho de lado en el día a día del lenguaje. Hemos dejado, por ejemplo, muchas personas no usan tiempos compuestos, ¿cierto? Entonces, hemos dejado a veces una frase que parece que queda rara porque no las conocemos, o porque nuestros amigos no hablan así, o porque nuestros padres no hablan así, entonces a veces nos cuesta. Yo, por ejemplo, soy una fanática en la escritura, no así en el habla, pero soy fanática de los futuros simples. Para mí el futuro simple es un regalo de la lengua, porque es cortito. En vez de poner, por ejemplo, yo voy a comprar, que es así de grande, digo compraré, y nos vimos, ya está. Entonces es más rápido, es más fácil, pero me sale así en la escritura, no así en el habla. Yo no le digo a Alba, compraré una manzana para mi desayuno. No, le voy a decir, voy a comprar una manzana para mi desayuno. Pero es el habla. Y lo cierto es que lo que más estamos acostumbrados es justamente a comunicarnos de manera oral, ¿no? Entonces, pasan estas cuestiones de que uno quizás dice, bueno, pero el futuro yo lo uso siempre, voy a tal cosa. Es súper común para nosotros eso. Y no compraré, no amaré. Por ejemplo, yo cuando estudiaba verbos, hay una forma verbal que es el futuro del modo subjuntivo. Y yo decía, yo nunca voy a usar esto a menos que escriba poesía o algo así, porque, por ejemplo, que yo amare. Que yo amare, ¿cuándo voy a usar eso? Decía. Pero obviamente lo estudiaba, lo aprendía, todo, pero es como que cuesta en el día a día tratar de interiorizarnos con eso. El futuro quizás es un poco más fácil que el yo amare. Es complicado, que tú amares, que él amare, es armar oraciones con eso en el día a día cuesta. Entonces yo por eso también entiendo que le esté costando eso, ¿no? Pero hay otros que son como más sencillos. Nosotros usamos mucho el imperativo, no nos damos cuenta, pero usamos un montón. Somos súper mandones y súper mandonas, es normal. Por ejemplo, comprá tal cosa, hace esto, mirá bien, lleva, fíjate. Son todas órdenes, son todas exhortaciones. Y es imperativo, y a veces uno dice, bueno, yo no entiendo el imperativo, no entiendo el modo imperativo, pero vivimos dando órdenes, entonces, en realidad sí conocemos. Hay algunos que no, que les va a costar entonces les parece muy raro. Igual nosotros nunca le pusimos un futuro del modo subjuntivo porque es un montón. Entonces nunca le pusimos eso. Pero sí le pusimos otros, ¿no? Por ejemplo, el dijesen, dijeran, sí, esos, por ejemplo, los pretéritos del modo subjuntivo, tienen que saberlos porque esos sí son importantes. Sí aparecen mucho en el habla, ¿no? Si yo dijese lo que siento, no estaríamos acá hoy, ¿sí? O si yo hubiese dicho aquello, hubiéramos terminado mal, ¿no? Entonces, son quizás formas más complejas, pero que existen un poquito más en la cotidianidad, ¿sí? Eso quizás también tenga que leer mucho. Yo tengo siempre esta lucha con mis estudiantes de secundaria y de nivel superior también, que ellos me dicen, no, bueno, nosotros escribimos un mensaje de texto como escribimos nada más, y después, bueno, es otra cosa. Sí, pero no. La costumbre. Sí, pero no, o sea, si uno se acostumbra a escribir mal, después te recuesta cambiar el chip. En cambio, si uno ya se acostumbra a escribir bien, si yo me acostumbro a que está lleva tilde, si yo me acostumbro a que compraré lleva tilde, si yo me acostumbro a que había, hacía lleva tilde, después, ya cuando estoy redactando un texto formal, íntegro, académico, no me va a costar. Pero si yo escribo mal siempre, entonces después cuando tengo que escribir bien, y es un laburón, sí, es un laburo extra. Obviamente cada uno hace lo que puede y lo que quiere. Este es un consejo, pero ustedes pueden tomarlo como pueden decir, bueno, no, a mí no me parece, no estoy
no estoy de acuerdo y hacen otra cosa. Pero desde la experiencia propia y de la experiencia de otros, les puedo decir que es mucho más fácil. Es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, Y bien. acuérdense que, discúlpame Luz, acuérdense que lo de ustedes va a ser pura redacción, chicos. Va a ser, esa traducción va a ser todo escrito. Y ese escrito tiene que estar bueno, donde vayan a trabajar, donde trabajen, tiene que estar bien redactado. Incluso por ahí lo que nosotros siempre comentamos, si esa persona tuvo una mala expresión en cuanto a, en un párrafo, el empleo correcto de los tiempos verbales, y se le pone correctamente, ¿sí? Entonces, acá va la importancia, como dice Luz, de acostumbrarnos a escribir correctamente, para que después el texto esté correcto y se entienda. Bien. El otro es colocar las tildes Sí. en las palabras si por regla les corresponde. Bien. ¿Se animan a hacer este rapidito? Después nos quedan análisis y oración y... Estas palabras están sin tilde, de acuerdo a las reglas de acentuación. ¿Ustedes qué les parece? En la primera palabra, ágilmente, ¿qué les parece ahí? ¿Tiene que llevar tilde? ¿Qué tipo de palabra es? ¿A qué grupo pertenece? Sí, ágilmente lleva tilde y porque es esdrújula. Sobre Esdrújula. esdrújula. Sobre esdrújula. Y Sobre esdrújula. llevan tilde sí o sí. Muy bien, muy bien. Muy Bien, atiendan. Músico también. Músico también. Músico, cántico y tapón. Y tapón, excelente, ¿sí? El resto, ¿por qué les parecería a ustedes que no? Por ejemplo, pasto. Pasto podría llevar, Atentis con esa. O sea, pasto, si ustedes no le marcaron, está bien, pero pasto debe ser porque un caballo pasta. El caballo pastó en la pradera. Sí, era Ahí cambiaría el tiempo, ¿no, profe? exacto, exacto. Y en cuanto a la clasificación de palabras, pasto es una cosa y pasto es otra cosa. ¿Qué sería pasto? Un Sustantivo. sustantivo, Un sustantivo, excelente. ¿Y pasto? Un verbo. un verbo. ¿Se dan cuenta? No va a significar lo mismo en nuestro texto y no vamos a entender si está mal escrita la palabra, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, a ver, llamador? ¿Qué tipo de palabra es con respecto a acentuación? Llamador. Aguda. Es aguda, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le ponemos tilde? No va tilde porque no termina en N, S o vocal. Excelente, Ethel. Muy bien. Espectacular, muy bien. Muy bien. ¿Y qué otra palabra es igual a llamador? Redentor, ¿puede ser? Excelente, muy bien. Redentor. Excelente, redentor. Muy bien. Pasamos al punto 4. Punto 4, que es el que tuvo más dificultades, ¿sí? Nuestras amigas, las oraciones sintácticas. Entonces, acá en las oraciones vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible, ¿sí? Los estantes están ordenados todo el año, ¿sí? Y ahí que tenemos, ¿cuál es el verbo? Están. Están, muy bien, están. Sujeto, una vez que yo tengo el verbo, puedo sacar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Estantes. El sujeto, todo es los estantes. El núcleo, un ratito, ahí está. El núcleo del sujeto es estantes. Muy bien, muy bien. Los Determinantes. Y como clase de palabra es determinante. Como función sintáctica es especificador, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ordenados. Circunstancial de tiempo. Todo el año en realidad circunstancial. Bien, todo el año circunstancial de tiempo, muy bien. ¿Y ordenados? Modifica, no me acuerdo cómo se dice. Predicativo subjuntivo. Subjetivo obligatorio.
Predicativo subjetivo obligatorio. Acuérdense, el predicativo es un sustantivo o es un adjetivo que está en el predicado, por eso se llama predicativo. Es subjetivo porque tiene una relación con el núcleo del sujeto, y es obligatorio porque si no está presente, la oración pierde sentido. Yo no puedo decir los estantes están todo el año. Y entiendo que no se mueven, pero le cambia totalmente el sentido a la oración. ¿Año? ¿Cómo, Verónica? ¿Que era todo el año? Todo el año circunstancial de tiempo. Bien, gracias. No. O temporal, sí, como ustedes le quieran poner, está bien. Sí. Una cosita, no confundan, chicos, análisis sintáctico a un análisis semántico, a un análisis morfológico, ¿sí? Eso hemos visto con la profe Luz, que en la mayoría de los casos hicieron un análisis semántico, o sea, de clasificación de palabras de acuerdo a su significado, si son sustantivos, verbo, adverbio, pronombre, ¿me entienden? Al aparecer la palabra sintácticamente, hago relación a la oración, automáticamente ustedes tienen que relacionar con lo relativo a la oración, ¿sí? ¿Qué función cumple esa palabra dentro de la oración? ¿Es un sujeto, un predicado, un núcleo del predicado? ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Bien. También hay otro método de reconocimiento, ¿sí? muy eficaz con el tema del predicativo, y es que si yo cambio uno de los elementos de los que se está concordando, va a tener que cambiar también el predicativo, ¿sí? Por ejemplo, yo cambio estantes por el estante, o sea, cambio el número, y yo digo, el estante está ordenado, o sea, ahí cambió también el predicativo, ¿sí? Si yo cambio el sujeto, el predicativo tiene que cambiarse. Esa es una regla, es un método de reconocimiento y súper eficaz. Existen otros, pero este es como el más eficaz de todos. Entonces yo cambio los estantes, por ejemplo, le puedo cambiar el género, obviamente ya no va a ser estantes, pero puedo cambiar por las mesas, ¿sí? ¿Y qué voy a decir? Las mesas están ordenadas, ¿sí? Y ahí cambio el género, y ahí me doy cuenta de que efectivamente ordenados es predicativo, porque si no lo fuese, se mantendría igual, que eso sí pasa, por ejemplo, con el complemento objeto directo, o como le digan, complemento directo, objeto directo, de cualquiera de su nombre me está bien, ¿sí? Entonces, el complemento objeto directo no le importa, no concuerda con nada. Por ejemplo, si yo digo, María come manzanas, fíjense, María está en singular, o sea, no es sustantivo propio, pero hace referencia a una sola persona. Manzanas está en plural, ¿sí? Yo puedo decir Carlos y cambié y va a seguir siendo manzanas. Puedo decir yo, y es primera persona del singular, como manzanas. Y no cambió nada. Ese es el valor del complemento objeto directo, ¿sí? No concuerdan, pero el predicativo sí. Y ahí está una diferencia grande para identificar uno de otro. Y la importancia que tienen los verbos copulativos en este caso, ¿sí? Para que sea predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Creo que hay otro ejemplo después. Sí. Los mosquitos y moscas son insectos molestos. Fíjense que ahí tenemos verbo son, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto? Los mosquitos y moscas. Los mosquitos y moscas, muy bien. Entonces tenemos un sujeto como simple o compuesto. Compuesto, porque tengo dos núcleos, ¿sí? ¿Y qué es insectos molestos? ¿Y predicativo subjuntivo obligatorio? Subjetivo. Subjetivo. Predicativo subjetivo obligatorio. Muy bien, muy bien. Perfecto, es eso, ¿sí? Fíjate que está en plural, está en masculino, y también está en plural, está en masculino. Si yo cambio y solamente dejo mosquito, por ejemplo, el mosquito es un insecto molesto. Otra vez cambia el verbo y el predicativo, ¿sí? Después tenemos Belgrano, el creador de la bandera, nació en Buenos Aires en el año 1770. ¿Cuál es el verbo?
Belgrano, el creador de la bandera. Nació. Nació. Verbo nació. El verbo. Lo que dijo Vilma es entonces el Sujeto. sujeto, entero es el sujeto, muy Bien. bien. ¿Cuál es el núcleo? Belgrano. Belgrano. ¿Y el creador de la bandera? Aposición. Aposición. Una descripción. Exacto. La aposición es una referencia, ¿sí? Es una referencia al propio sujeto y que prácticamente tienen el mismo valor, son intercambiables. Si la posición estuviera al inicio, ese sería el sujeto y Belgrano sería la posición, por ejemplo. Son totalmente intercambiables. Yo podría decir el creador de la bandera, coma, Belgrano, coma, y cambiaría la función, pero porque tiene la misma carga, ¿sí? Y generalmente cuando se saca la aposición no varía lo que queremos decir. Belgrano nació en Buenos Aires en el año 1770. O el creador de la bandera nació en Buenos Aires en el año 1770. ¿Sí? Aclara nada más. La aposición es algo que aclara, completa al núcleo, al contenido del núcleo del sujeto. ¿En Buenos Aires qué es? ¿Es circunstancial de tiempo? Circunstancial, no de tiempo. ¿Dónde? De lugar. De lugar. De lugar. Muy bien. De lugar. Y en el año 1770 es de tiempo. Exacto, Muy bien. muy bien, muy bien. Él cree en los milagros, ¿sí? Verbo, Cree. Ahí cree. hay un sujeto implícito. No, está presente. No, él sería. Él sería el Él. sujeto. Pues, No Muy tiene bien. implícito. Si dijera, cree en los milagros, Ahí sí. sería Edgardo, pero en este caso está, que puede decir Está Juan él. cree en los milagros, pero en este caso está reemplazado por ese pronombre personal. ¿Sí? tiene razón, correcto. Y después tenemos en los milagros. A ver, ¿qué es en los milagros? Objeto directo. Objeto directo. No, el No. objeto directo no inicia con él. Nunca. ¿No es predicativo del obligatorio? No, porque no varía. En los Fíjate milagros. que en los milagros yo le puedo cambiar el él por las multitudes y le agrego un plural gigante y en los milagros no cambia nunca. ¿Qué es en? ¿Qué tipo de palabra es en? Ahí van a sacar. Una preposición. Una preposición. Y había algo, había una función sintáctica que nosotros Objeto estudiamos. indirecto. No, el objeto indirecto no inicia con él. Había justamente una función sintáctica que se relaciona con las preposiciones y con esta necesidad de determinar. Complemento. 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 Complemento directo. Preposicional. Complemento de régimen. De régimen preposicional. Preposicional. Preposición régimen, o sea, como ustedes quieran, pero es régimen preposicional. ¿Por qué? Porque se exige esa preposición. Yo no puedo usar otra preposición, es la preposición en. El verbo creer, como el verbo confiar, usan la preposición en. Como el verbo arrepentir. El verbo arrepentirse, ¿sí? Él se arrepiente de algo. Yo me arrepiento de algo. Nosotros nos arrepentimos de algo. Fíjense que arrepentirse, yo no... Inclusive cuando yo estoy hablando con alguien, supongamos que yo estoy hablando con Rosa, y le digo, no, y yo me arrepiento. Y Rosa me va a decir, ¿de qué? Ya va a aparecer ese de en la pregunta, porque no se completa la significación. Igual que soñar con, yo sueño con algo. Si yo le digo a Lourdes, Lourdes, yo soñé. ¿Y ella qué me va a decir? ¿Con qué? Fíjense que en la pregunta ya está la preposición que falta, porque el verbo no se completa sin esa preposición. Y los hablantes y las hablantes que utilizamos en la lengua nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, este es un complemento de régimen preposicional. No se olviden porque generalmente Se olvidan de este. se olvidan de esto, por eso lo pusimos, ¿sí?
está la preposición que puede ser en, de o con, ¿sí? Entonces lo que sigue va a ser un complemento de régimen preposicional, ¿sí? Tiene una preposición que encabeza, digamos. Después tenemos la última, Ana, Sol y Jorgelina son primas muy unidas. Verbo, Son verbo, Bien. Son, sujeto, Son, Ana, Sol y Georgina. perfecto. Entonces va a ser un sujeto Compuesto. compuesto, muy bien. ¿Qué pasa? Primas, Después hay un subjuntivo, primas muy unidas. subjetivo, Lourdes. Subjetivo. Subjetivo. Esto es lo que yo no sé. Anotar. Mm, Predicativo subjetivo obligatorio. Acuérdense, pueden Anoten. ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, ¿sí? Eso es un predicativo en general, o puede ser conmutable por un sustantivo o un adjetivo. Y ahí yo tengo primas, ¿sí? Que primas va a ser el núcleo de eso, ¿no? ¿Qué más? Si yo cambio Ana, Sol y Jorgelina, va a cambiar también primas. Entonces yo puedo decir, Eduardo, Cristian y Julián son primos, y ahí cambió, muy unidos. Fíjense que ahí estaba el valor, ¿no? O yo puedo decir, Sol, solamente agarro Sol, Sol es una prima muy unida, ¿sí? Entonces, ahí se cambió también el número, puede cambiar el número, puede cambiar el género, ¿sí? Entonces, así es como se reconoce el predicativo subjetivo obligatorio. Y obligatorio, acuérdense lo que dijo la profe Luz, se necesita para completar la oración, para que se entienda. Ana, Sol y Jorgelina son. ¿Qué ¿Son son? qué? Son lindas, poniendo un adjetivo. En este caso puso un sustantivo, son primas, ¿sí? Completa el sentido. Entonces es un predicativo subjetivo, obligatorio, porque completa la oración, ¿sí? Entonces no se olviden del complemento del régimen preposicional. Repasen otra vez cuando vimos lo de las preposiciones, y esto del predicativo subjetivo obligatorio cuando tienen los verbos copulativos, que sí o sí necesitan de ese predicativo para completar el sentido de la oración, si no queda como que estás dando una información pero no completa, ¿sí? Bien. Y por último, El predicativo subjetivo obligatorio solamente está con los verbos copulativos. El obligatorio sí, el no obligatorio no. Con ser, con estar, Quedarse, seguir. Quedarse, seguir. Él sigue enfermo. ¿Sí? Ella se quedó que quieta. Sí, porque observé ahí que en las oraciones con los verbos copulativos estaba el predicativo subjetivo. Es que son más fáciles de reconocer, por eso le ponemos esos, pero tranquilamente puede estar con otro verbo. Por ejemplo, mirar. Mirar no es un verbo copulativo, pero no va a tener un obligatorio, va a tener un no obligatorio. Por ejemplo, ella miró contenta a su padre, ¿no? Entonces, ahí no es necesario, por eso es no obligatorio, ¿sí? Y está con otro verbo que no es un copulativo. Pero sí, con los verbos potencialmente copulativos suele ir un predicativo subjetivo obligatorio. Bien, este punto lo vamos a hacer más rapidito, ¿sí? Porque ya estamos sobre la hora, y dice, coloca los signos de puntuación donde corresponda. Acá queremos hacer una inflexión. Fíjense, en el primer renglón estaba cantado algo, ¿cierto? Un punto estaba cantado. ¿Saben qué vimos en muchos? Una coma. Entonces, por fin llegamos a las sierras, punto. Punto. ¿Sí? Había caído una gran nevada, punto. Bien. ¿Qué encontramos? Punto y coma, coma. Entonces, a veces hay que ser un poquito vivo. Si yo, por ejemplo, no me acuerdo bien dónde iba el punto, no me acuerdo lo que me explicó la profe Alba sobre la coma, pero hay una mayúscula, ¿sí? Entonces, si hay una mayúscula, ¿yo qué tengo que hacer? Pongo el punto, aunque sea por caradurez, por ser criollo le voy a poner el punto, ¿sí? Hagan eso, ¿sí? Piensen en eso. Quizás si a veces no me acuerdo, y bueno, pero se parece, por ahí vamos. Tratemos de hacer eso, ¿sí? Por favor. Por eso cuando vi la coma, yo dije, espera, ¿qué pasó acá? Porque es como, nosotros pusimos eso porque dijimos, no, este le van a sacar de una, le vamos a ayudar a los chicos. No pasó. Entonces,
tratemos de mejorar un poquito ahí, ¿sí? La tarde estaba gris, fría Coma. y triste. Coma, muy bien, entre gris y fría tiene que haber una coma, ¿sí? Es una enumeración. Es necesario, sí. La mejor estufa, el sol. Y ahí hay una La mejor estufa, coma, el sol. muy bien, porque es una posición usualmente a una coma. Los árboles nos ofrecen leña, los frutales. Coma. Coma. Perfecto. Es como que va reemplazando el verbo, ¿cierto? Los árboles nos ofrecen leña. Las frutas, coma, los frutales, perdón, coma, fruta. Las viñas, coma, uva. Inclusive entre la enumeración, un punto y coma, ¿sí? Las cualidades más visibles son dos puntos, puntualidad y orden. Dos, muy bien, puntualidad y orden. Dos puntitos porque explica cuáles son las dos cualidades, ¿sí? Muy bien, con esto cerramos nuestra... Este es prácticamente, lo estábamos hablando ahí con la profe Alvis, este es nuestra primera última clase, ¿sí? Y es la verdad que muy emocionante porque es como, bueno, no podemos creer que sea la primera última clase, sobre todo porque, bueno, cuando recién planteábamos la capacitación eran 2 años, después nos dimos cuenta que nos faltaba medio año por el tema de la velocidad, sobre todo, y bueno, para ir cerrando también cuestiones gramaticales como estas, que yo sé que quizás a veces es un poco engorroso. Nosotros entendemos con la profe Alba que no somos del común de la gente, que nos gusta, a nosotros nos encanta el sistema de la lengua, y no a todos les gusta, y nosotros lo súper entendemos. Pero también entendemos de La que importancia. el lenguaje abre caminos, chicos. Yo no les puedo decir cómo el lenguaje abre caminos, cómo saber escribir, cómo saber realmente expresarse, la necesidad que hace, o sea, y cómo las personas valoran eso, cómo en el ambiente laboral se valora eso.